En el universo del periodismo hispano, pocos nombres despiertan tanto respeto y admiración como el de Jorge Ramos, el rostro inconfundible de Univision y uno de los periodistas más influyentes de América Latina. En 2025, a los 67 años, Ramos sigue siendo una figura de referencia, tanto por su trayectoria profesional impecable, como por el estilo de vida que ha construido con esfuerzo, disciplina y una profunda pasión por la verdad. Pero detrás del hombre de los trajes impecables, del comunicador que ha entrevistado a presidentes, dictadores, artistas y revolucionarios, hay una historia de sacrificios, decisiones difíciles y una búsqueda constante de libertad. Jorge Ramos Ábalos nació el 16 de marzo de 1958 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media trabajadora. Su padre era ingeniero y su madre maestra, y ambos inculcaron en sus hijos una ética basada en la educación, la perseverancia y el respeto. Desde joven, Jorge mostró una curiosidad inusual por el mundo que lo rodeaba. Mientras otros adolescentes soñaban con ser músicos o deportistas, él se sentía fascinado por las noticias, los libros de historia y la política internacional. A los 12 años, ya escuchaba las transmisiones de radio internacionales y leía los periódicos con la misma seriedad que un adulto. Su familia recuerda que, incluso antes de terminar la secundaria, Jorge había decidido que quería ser periodista. Sin embargo, el contexto político de México en los años 70 no era precisamente un terreno fértil para el periodismo libre. La censura, la represión y el control de los medios eran moneda corriente. Pese a ello, Ramos estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y comenzó a trabajar en XCWA Radio y posteriormente en Televisa. Pero pronto se dio cuenta de que en su país no podría ejercer el periodismo con independencia. En 1983, tras un conflicto con la dirección de Televisa por haber emitido un reportaje considerado demasiado crítico hacia el gobierno, decidió abandonar México y probar suerte en Estados Unidos. Tenía 25 años, una maleta, una grabadora y un sueño: contar la verdad sin miedo. Su llegada a Los Ángeles marcó un punto de inflexión. Como muchos inmigrantes latinoamericanos, Ramos se enfrentó a las dificultades del idioma, la falta de contactos y la incertidumbre del futuro. Trabajó como asistente de producción, traductor y hasta camarógrafo, aprendiendo cada aspecto del oficio desde la base. En 1986, su talento y perseverancia lo llevaron a Univision, donde rápidamente comenzó a destacar por su estilo directo, su voz firme y su empatía hacia la comunidad latina. En un país donde los inmigrantes eran a menudo invisibles, Ramos se convirtió en su portavoz. Su estilo incisivo lo llevó a entrevistar a figuras como Fidel Castro, Barack Obama, Donald Trump, Hugo Chávez y decenas de líderes mundiales. Para muchos, Ramos no solo era un periodista, sino un símbolo. Un hombre que, sin renunciar a sus raíces mexicanas, se atrevía a desafiar al poder. Su fama creció, al igual que su fortuna. Univision lo convirtió en su rostro principal, y su salario superó rápidamente el $1.000.000 anual. Con el tiempo, Ramos diversificó sus ingresos. Escribió libros de gran éxito, dictó conferencias en universidades y participó como analista en programas internacionales. En 2025 se estima que su patrimonio neto supera los $20 millones, cifra que lo coloca entre los periodistas más ricos del mundo hispano. Pero más allá de los números, su riqueza también se mide en influencia. Ramos es una de las voces más escuchadas en temas de derechos humanos, política migratoria y libertad de prensa. A diferencia de muchos famosos que ostentan su riqueza en redes sociales, Jorge Ramos ha sido discreto. Sin embargo, algunos detalles de su vida cotidiana han salido a la luz. Vive en una moderna mansión en Coral Gables, Miami, una propiedad valorada en más de $5 millones, rodeada de jardines tropicales, ventanales panorámicos y una vista impresionante al mar. Su hogar combina lujo y sobriedad. Muebles italianos,
obras de arte contemporáneo, una biblioteca con más de 3,000 volúmenes, y un estudio privado desde donde realiza sus entrevistas y escribe sus columnas en los fines de semana. Se le ve manejando su Tesla Model S Plaid o su Mercedes-Benz G-Class, aunque prefiere la bicicleta para moverse dentro de la comunidad cerrada donde vive. Pero lo que realmente distingue a Ramos no es la opulencia, sino la forma en que ha convertido su éxito en una plataforma de impacto social. A través de su fundación, financia becas para jóvenes periodistas latinoamericanos y proyectos de alfabetización en comunidades migrantes. En una entrevista, declaró: "No trabajo por dinero, sino por significado. El dinero te da libertad, pero el propósito te da dirección". A pesar del lujo que lo rodea, Jorge Ramos jamás ha olvidado sus orígenes. En sus charlas y libros, como A Country for All o Stranger, The Challenge of a Latino Immigrant in the Trump Era, insiste en que su identidad como inmigrante es inseparable de su carrera. A menudo recuerda que llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante y sin saber si lograría quedarse. Incluso después de décadas de éxito, continúa defendiendo a los migrantes con la misma pasión del primer día. Su posición frente a Donald Trump durante la campaña de 2016, cuando fue expulsado de una rueda de prensa por insistir en preguntar sobre deportaciones, consolidó su imagen como un periodista valiente. Esa mezcla de firmeza y empatía lo convirtió en un referente moral para millones de latinos. En las calles de Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México o Buenos Aires, el nombre de Jorge Ramos evoca respeto. Y aunque hoy disfruta de una vida de comodidades, sigue afirmando que su mayor riqueza es poder mirar a los poderosos a los ojos sin miedo. Pocas personas conocen la faceta más personal de Ramos. Padre de 2 hijos, Paola, periodista y activista, y Nicolás, músico. Mantiene una relación estable con la también periodista Chiquinquirá Delgado, con quien comparte su pasión por la comunicación y los viajes. Juntos forman una de las parejas más admiradas de la televisión hispana. En su tiempo libre, Ramos practica natación, meditación y escritura. Cada mañana, comienza su día con una rutina casi ritual. Café colombiano, lectura de 3 periódicos, 1 hora de ejercicio y silencio absoluto durante los primeros 15 minutos del día. Su entorno cercano asegura que ese equilibrio entre disciplina y introspección es la clave de su éxito. Pero incluso en su vida privada, Jorge sigue siendo periodista. Siempre lleva consigo una libreta pequeña donde anota ideas, frases o reflexiones para futuros artículos. "El periodismo no es mi trabajo", ha dicho en múltiples ocasiones. "Es mi manera de estar en el mundo". Hoy, en 2025, Jorge Ramos no solo posee una fortuna considerable, sino también un legado de integridad. En un mundo dominado por la inmediatez y la desinformación, él representa un tipo de periodismo que parece cada vez más escaso, el que busca la verdad sin adornos. Sus amigos lo describen como un hombre que vive con sencillez dentro del lujo, que valora más un libro que un reloj, y que sigue considerando su profesión una misión. A diferencia de otros comunicadores que terminan atrapados por la fama, Ramos se mantiene fiel a su esencia, un inmigrante que conquistó Estados Unidos, sin renunciar a su humanidad. El periodista que comenzó su camino en las calles de la Ciudad de México ahora vive entre cámaras de televisión y salones de lujo, pero su brújula moral sigue apuntando hacia el mismo norte: la justicia, la verdad y la dignidad. Hablar de Jorge Ramos en 2025 es hablar de mucho más que un periodista. Es hablar de una marca global, de una mente que ha sabido convertir su talento informativo en un patrimonio diverso y sólido, construido con inteligencia, visión y prudencia. A diferencia de las celebridades que ostentan su riqueza con superficialidad, Ramos ha tejido su fortuna en silencio, en base a principios éticos, inversiones cuidadosas y un estilo de vida que combina lujo con propósito. Desde los primeros años en Univision, Jorge Ramos comprendió algo esencial: la fama puede ser efímera,
pero el patrimonio bien administrado trasciende generaciones. A finales de los años 90, cuando su carrera alcanzó su punto más alto, comenzó a diversificar sus ingresos. No quería depender únicamente de su salario como conductor, por más elevado que fuera. Su estrategia fue simple pero eficaz: invertir en bienes raíces, medios digitales y educación. Compró su primera propiedad en Miami en 1998, una casa modesta que luego transformó en una residencia moderna con espacios abiertos, una amplia biblioteca y un pequeño estudio de grabación. Con el paso de los años, fue adquiriendo más inmuebles, tanto para vivir como para alquilar, hasta convertirse en un discreto magnate inmobiliario. Además, Ramos decidió invertir en proyectos relacionados con su pasión, el conocimiento y la libertad de expresión. En 2006, fundó una pequeña empresa de producción audiovisual, Ramos Media Group, que produce documentales, podcasts y contenidos educativos enfocados en derechos humanos, migración y medio ambiente. En 2025, la empresa genera ingresos estables y ha colaborado con plataformas globales como Netflix y Amazon Prime Video. A día de hoy, Jorge Ramos posee un portafolio de propiedades valuado en más de $10 millones, repartido entre Estados Unidos, México y España. Residencia principal en Coral Gables, Florida. Su hogar más conocido es una espectacular mansión de más de 800 metros cuadrados, con vista al mar. Piscina de borde infinito, un muelle privado y un estudio de grabación insonorizado. La casa, decorada en tonos claros y minimalistas, refleja su personalidad. Elegante, funcional y sin ostentación. Apartamento en Manhattan, Nueva York. Adquirido en 2012. Este penthouse se encuentra en el Upper West Side y sirve como su base de operaciones cuando trabaja en la costa este. Desde allí realiza entrevistas y reuniones con líderes políticos y empresariales. Casa familiar en Valle de Bravo, México. En su país natal, Ramos conserva una propiedad discreta junto al lago, donde pasa algunos veranos con sus hijos y amigos cercanos. Es su refugio emocional, el lugar donde se desconecta del ritmo acelerado del periodismo. Villa en Marbella, España. En los últimos años, Jorge ha descubierto su amor por el Mediterráneo. Su villa en Marbella combina el encanto andaluz con el confort moderno. Jardines con olivos centenarios, una terraza con vistas al mar y una biblioteca personal con más de 2,000 libros. Cada propiedad ha sido elegida cuidadosamente no solo por su valor económico, sino por su capacidad de ofrecer paz, inspiración y privacidad. Ramos no colecciona mansiones para presumirlas, las considera espacios de contemplación, donde puede pensar, escribir y reconectar con su esencia. A diferencia de muchos millonarios, Jorge Ramos no tiene una colección de autos extravagante. Su enfoque siempre ha sido el equilibrio entre funcionalidad y respeto por el medio ambiente. Entre sus vehículos se destacan Tesla Model S Plaid 2023, su auto de uso diario en Miami, Porsche Taycan 4S, un regalo a sí mismo por su 60º cumpleaños que utiliza solo en viajes por carretera, Range Rover híbrido, su vehículo principal para viajes familiares. Más allá de los autos, Ramos ama los viajes. En los últimos años ha recorrido más de 50 países, tanto por trabajo como por placer. Le apasiona descubrir culturas, hablar con personas comunes y comprender las realidades más allá de los titulares. Prefiere hoteles boutique a cadenas lujosas y siempre viaja con una cámara, una libreta y su computadora portátil. Uno de sus placeres más discretos es navegar. En 2020 adquirió un velero de 14 metros llamado Libertad, que usa los fines de semana para recorrer las costas de Florida y las Bahamas. Para él, el mar es una metáfora de su vida. Inmenso, impredecible, pero lleno de posibilidades. Jorge Ramos no es solo un periodista ni un inversionista casual. Es un hombre que ha hecho del conocimiento su mayor activo. Por eso, gran parte de sus inversiones están relacionadas con la educación, la comunicación y el impacto social.
Ha financiado becas en universidades como Columbia, Stanford y la UNAM, destinadas a jóvenes latinoamericanos interesados en el periodismo ético. Además, apoya incubadoras de medios digitales que buscan promover la transparencia y combatir la desinformación. En 2002, junto con su hija Paola Ramos, lanzó el proyecto Voces Sin Fronteras, una plataforma multimedia que amplifica las historias de migrantes y comunidades invisibilizadas. El proyecto fue un éxito rotundo y recibió reconocimiento de la UNESCO. Financieramente, también ha demostrado una visión moderna. Invierte en tecnología verde, energías limpias y startups de comunicación responsable. Posee acciones en empresas de inteligencia artificial aplicada al análisis de datos periodísticos, pero siempre con un enfoque ético. En una entrevista reciente, Ramos afirmó: "No quiero que mi dinero trabaje para destruir el mundo que intento mejorar con mis palabras". Esa coherencia entre pensamiento y acción es lo que más lo diferencia de otros millonarios mediáticos. Quienes han visitado su casa coinciden en una descripción. Jorge Ramos vive rodeado de belleza, pero no de extravagancia. En su salón principal no hay cuadros ostentosos ni esculturas costosas. En su lugar hay fotografías de migrantes, retratos en blanco y negro y frases inspiradoras grabadas en madera. Su cocina, moderna y funcional, es uno de sus lugares favoritos. Le gusta cocinar platos sencillos, pescado, verduras, arroz, y acompañarlos con vino tinto chileno. Cuando recibe amigos, las conversaciones giran en torno a literatura, política y periodismo, nunca sobre dinero o fama. En su biblioteca, una pared entera está dedicada a autores latinoamericanos: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Octavio Paz. Allí pasa horas leyendo y reflexionando sobre el futuro del oficio que ama. Su vida en 2025 es una mezcla armoniosa entre confort, propósito y disciplina. Aunque podría retirarse mañana y vivir el resto de sus días entre playas y vino, sigue levantándose a las 5:30 a.m. para leer informes, preparar entrevistas y pensar en nuevas formas de contar la verdad. Jorge Ramos ha declarado que gran parte de su fortuna será donada a causas sociales cuando muera. No cree en acumular riqueza por vanidad, sino en utilizarla como herramienta de transformación. Entre sus beneficiarios figuran organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y fundaciones de educación en América Latina. También ha creado un fondo familiar que garantiza becas anuales para jóvenes periodistas en riesgo de exclusión. El dinero es energía, dice Ramos. Depende de ti usarla para construir o para destruir. Yo prefiero construir. A través de esa filosofía, ha demostrado que se puede ser rico sin renunciar a la conciencia y poderoso sin perder la humanidad. El estilo de vida de Jorge Ramos en 2025 no es solo un reflejo de su éxito, sino también una lección de vida. Nos enseña que el verdadero lujo no está en el exceso, sino en la libertad. Libertad para decir lo que se piensa, para vivir sin miedo, para ayudar sin buscar reconocimiento. En un mundo donde el ruido de la fama ahoga a la autenticidad, Ramos representa la elegancia del silencio, la dignidad del trabajo y la riqueza de los principios. A sus casi 7 décadas de vida, Jorge Ramos ha alcanzado lo que muchos consideran la cúspide del éxito profesional, financiero y humano. Pero detrás de las cifras millonarias, las mansiones de ensueño y los automóviles eléctricos de última generación, se encuentra un hombre que sigue guiado por el mismo principio que lo acompañó cuando llegó a Estados Unidos con una maleta y un cuaderno: decir la verdad, aunque duela. A diferencia de muchos personajes exitosos que se pierden en la comodidad del éxito, Jorge Ramos ha hecho del equilibrio su filosofía de vida. Su jornada comienza a las 5:30 de la mañana, con una rutina estricta que incluye meditación, lectura y ejercicio físico. No hay lujos innecesarios en su despertar. Una taza de café colombiano, un cuaderno, un lápiz y silencio absoluto durante los primeros minutos del día. Mi mente necesita silencio antes de hablar con el mundo, confesó en una entrevista reciente. Ese silencio es el espacio donde Ramos analiza, reflexiona
y planea los temas que luego se convertirán en artículos, entrevistas o conferencias. Después del desayuno, dedica 2 horas a leer las principales fuentes informativas del mundo: The New York Times, El País, BBC, The Guardian, y a revisar las actualizaciones sobre América Latina, un continente que, a pesar de la distancia, sigue siendo su brújula emocional. A las 9:00, Justus entra en su estudio privado en Miami, un espacio elegante con paredes de madera clara, iluminación cálida y pantallas de alta definición. Allí produce su programa semanal, escribe columnas de opinión y prepara reportajes para Univision. Aunque podría delegar mucho de ese trabajo, prefiere mantener el control creativo total. No soy un empresario que supervisa. Soy un periodista que aún se ensucia las manos con tinta y datos. En los últimos años, Jorge Ramos ha centrado gran parte de su energía en educar a la nueva generación de comunicadores latinoamericanos. Su experiencia le ha mostrado que la verdadera amenaza al periodismo no es la censura política, sino la indiferencia social. Por eso, en 2021 creó el Centro Ramos para el Periodismo Ético, una iniciativa sin fines de lucro con sedes en Miami, Ciudad de México y Bogotá. Su objetivo: ofrecer formación gratuita a jóvenes periodistas de comunidades vulnerables. El programa combina talleres presenciales, mentorías en línea y becas internacionales. Cada año, más de 200 estudiantes reciben capacitación en investigación, ética informativa y derechos humanos. Muchos de ellos, hoy, trabajan en medios independientes en América Latina. Si el periodismo muere, muere también la democracia. Mi deber ahora no es solo informar, sino formar. Además, Ramos destina una parte considerable de sus ingresos a financiar documentales sobre migración, cambio climático y corrupción. Estos proyectos no buscan generar ganancias, sino conciencia. En un mundo dominado por el ego, Jorge Ramos ha logrado conservar una cualidad que lo distingue: la austeridad emocional. Vive rodeado de lujo, pero no lo exhibe. Asiste a eventos internacionales, pero rara vez se deja fotografiar fuera del contexto profesional. No busca ser una estrella, sino un ejemplo. En sus redes sociales, sus publicaciones son sobrias. Frases inspiradoras, reflexiones sobre libertad, imágenes de sus viajes o de su trabajo con comunidades migrantes. Nunca presume su riqueza ni su estilo de vida. Cuando se le pregunta por qué evita el exhibicionismo, responde con serenidad: el lujo que más disfruto es el de poder dormir tranquilo. Esa tranquilidad proviene de la coherencia. En un mundo donde las palabras y los actos suelen ir por caminos opuestos, Ramos sigue una sola línea. No compra cosas por moda, no invierte por codicia, y no se relaciona con personas que buscan su fama para obtener beneficios. Sus amigos lo describen como un hombre que prefiere una cena íntima con 3 personas que una gala con 1000. Su círculo es pequeño, pero sólido. Su familia, algunos colegas y figuras del mundo académico y cultural que respetan su independencia. Aunque siempre ha protegido su vida privada, es imposible hablar de Jorge Ramos sin mencionar a Chiquinquirá Delgado, su pareja desde hace más de una década. La venezolana, también periodista y presentadora, comparte con él una visión humanista y un profundo respeto por la libertad individual. Viven juntos entre Miami y Nueva York, pero mantienen sus carreras separadas. Chiquinquirá ha declarado en varias ocasiones que su relación se basa en la admiración mutua y la independencia. Jorge no necesita que lo acompañe a cada evento. Ni yo necesito que él esté en todos mis proyectos. Nos amamos en libertad y eso nos hace fuertes. Ambos disfrutan de los viajes, los libros y el arte. En sus momentos libres, asisten a exposiciones, conciertos o festivales de cine. También colaboran en proyectos sociales relacionados con la educación y la infancia migrante. Lejos de los escándalos o las apariencias, su relación representa la madurez emocional y la complicidad intelectual, 2 pilares que rara vez coinciden en las parejas del espectáculo. En 2025, Jorge Ramos sigue siendo una figura incómoda para el poder. A pesar de su edad y fortuna,
Continúa haciendo preguntas difíciles. Sus entrevistas con líderes políticos siguen siendo directas, incisivas y sin concesiones. Durante la crisis migratoria de 2024, su reportaje desde la frontera sur de Estados Unidos fue visto por más de 20 millones de personas en plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los contenidos más compartidos del año. Su análisis, centrado en el dolor humano más que en la política, lo reafirmó como el periodista de la conciencia latinoamericana. No creo en la objetividad total, explicó entonces. Creo en la honestidad. Y la honestidad es tomar partido por la verdad. Esa frase se volvió viral y fue citada por estudiantes, académicos y activistas. Para muchos, Ramos representa lo que el periodismo debería ser: un puente entre la información y la empatía. Hoy, Jorge Ramos no necesita demostrar nada. Vive rodeado de arte, libros, naturaleza y serenidad. Pero lo que más valora no está a la vista: su paz interior. Cada año dedica un mes a desconectarse del mundo. Durante ese tiempo, se retira a lugares apartados: la Patagonia, el desierto de Arizona o un pequeño monasterio en España, donde no hay cámaras ni micrófonos. Allí escribe, medita y se reconecta con su propósito. Su próximo libro, El precio de decir la verdad, será publicado a fines de 2025. En él reflexiona sobre sus 4 décadas de carrera y sobre cómo la verdad puede ser tanto una bendición como una carga. Ser libre tiene un costo, escribe. Pero vivir sin libertad tiene un precio aún mayor. Ese pensamiento resume su filosofía de vida. La riqueza material se disuelve con el tiempo, pero la riqueza moral deja huella. Si algo ha dejado claro Jorge Ramos, es que su mayor herencia no serán sus millones ni sus propiedades, sino su ejemplo. El de un inmigrante que llegó con nada y conquistó todo sin traicionar sus valores. Miles de jóvenes periodistas lo citan como inspiración. Su nombre figura en premios, becas y aulas universitarias. Pero él insiste en que no quiere monumentos ni homenajes. Mi legado será cada historia contada con valentía por un joven latino que no se cayó. Ramos ha transformado su fama en una herramienta de cambio. Su voz resuena no solo en los estudios de televisión, sino en las aulas, en los campos de refugiados, en los foros de derechos humanos. Su presencia impone respeto, pero su mensaje invita a la acción. A las puertas de los 70 años, Jorge Ramos sigue siendo un faro en medio de la confusión global. Ha demostrado que se puede alcanzar el éxito sin vender el alma, que la riqueza puede coexistir con la ética, y que el lujo más grande es la libertad de ser uno mismo. Su historia no es la de un hombre que acumuló fortuna, sino la de alguien que transformó el poder de la palabra en una vida plena. Su casa, sus autos y su dinero son solo escenarios. El verdadero protagonista es su espíritu, su compromiso y su insaciable curiosidad. En un mundo donde las voces auténticas escasean, Jorge Ramos sigue recordándonos que el periodismo, cuando se hace con corazón y verdad, puede cambiar destinos. Si te emocionó conocer la historia de Jorge Ramos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias sobre los grandes nombres del periodismo y la cultura latina. Deja tu comentario abajo y cuéntanos, ¿qué opinas del legado de Jorge Ramos? ¿Crees que su forma de hacer periodismo sigue siendo necesaria hoy? Tu participación mantiene viva esta comunidad. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo reportaje.